Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para participar en el sorteo internacional entre los suscriptores. Todo el mundo conoce al famoso Nessie, el simpático monstruo que aparece borroso en fotos y que se convirtió en atracción turística. Pero lo que no te han contado es que detrás de esas imágenes existen documentos, testimonios y hallazgos que describen algo mucho más antiguo, inteligente y siniestro. Lo que vas a escuchar hoy no es un documental. Es la historia prohibida que se transmite entre las familias más viejas de las tierras altas. La historia que muchos aseguran que jamás debe ser contada, porque quienes la cuentan no siempre sobreviven. Comencemos en los siglos previos a la llegada del cristianismo. Los druidas celtas llamaban al lago Uisge Dubh, el agua oscura, pero tenían otro nombre más viejo aún, Beata Dubh, la vida negra. Los druidas jamás se acercaban a esas aguas sin un ritual de protección, y no por superstición, sino porque sabían que algo en el fondo del lago despertaba cada cierto tiempo, algo que exigía un tributo. Ese algo, decían, no era un animal, era una voluntad. Los siglos pasaron, los rituales se olvidaron y llegaron generaciones que se burlaban de las historias antiguas, hasta que en 1837 ocurrió la primera desaparición moderna, que marcó un antes y un después, la del pescador Alexander Grant. Su diario, encontrado más de 100 años después, describe meses enteros escuchando golpes desde debajo de su bote, golpes suaves al principio, como si algo tanteara la madera, luego roces largos, como si una masa enorme lo siguiera en silencio. Más tarde comenzaron los sonidos nocturnos, un lamento profundo que hacía vibrar el suelo bajo su caballo. Las últimas frases de su diario son escalofriantes. Cada noche suena más cerca. Días después, Grant desapareció. Su bote apareció a la deriva, completamente intacto. Solo había una red desgarrada, como si unas garras gigantes la hubieran destrozado de un tirón. La policía habló de accidente, pero nadie pudo explicar por qué el interior del bote estaba completamente seco en un día de oleaje violento. Décadas más tarde, en 1934, se tomó la famosa fotografía que todos conocen, pero lo que pocos saben es que hubo otra imagen, tomada el mismo día, que jamás se publicó. En ella, según quienes aseguran haberla visto, no aparece solo el cuello de una criatura, sino una sombra enorme que se extiende bajo el agua como si no tuviera forma sólida. El fotógrafo Robert Kenneth Wilson confesó en una carta privada que la criatura lo miró directamente. Dijo: «Sentí que me examinaba. No era un animal. Era algo que entendía que yo estaba allí». Wilson murió años después y la carta fue ocultada por su familia. En 1977 ocurrió uno de los testimonios más inquietantes de todos, el caso de los Carmichael, una familia estadounidense que acampaba cerca del lago. En la noche, escucharon el mismo lamento profundo descrito por Grant un siglo antes. El padre salió a investigar, la madre lo siguió y el hijo, Mark, de 12 años, quedó en la tienda. Mark contó que la superficie comenzó a elevarse lentamente, no como una ola, sino como si algo gigantesco emergiera desde lo más profundo. Entonces lo vio. Un cuello oscuro salió del agua, pero no era piel lo que vio. Era como una sombra líquida, un cuerpo que parecía absorber la luz. La criatura se deslizó hacia la orilla flotando sin producir olas. La madre cayó desmayada del terror. El padre la cargó y todos huyeron al coche. El gobierno local convenció a la familia para guardar silencio por seguridad pública. Años más tarde, Mark confesó: no era un monstruo, era algo que decide aparecer cuando quiere, y nos estaba advirtiendo que no nos acercáramos al fondo. Esa frase coincide con las investigaciones clandestinas realizadas en 2003 por un equipo de buzos que bajó más de lo permitido por ley. A 230 metros de profundidad, encontraron un círculo de piedras dispuesto de forma ritual, imposible de ser natural. Mientras exploraban, escucharon vibraciones,
como si las rocas emitieran un sonido propio. El buzo principal emergió pálido, diciendo que había visto ojos en la oscuridad, ojos blancos, fijos, no animales, no humanos. El gobierno confiscó todo el material. El caso más reciente ocurrió en 2023, cuando un grupo de turistas estadounidenses grabó un video sin querer. Solo estaban filmando el paisaje, pero el audio captó un gemido subacuático casi idéntico al descrito en 1837 y 1977. Un análisis del video mostró una sombra gigantesca moviéndose bajo el agua en contra de la corriente, algo físicamente imposible. Las autoridades dijeron, error óptico. Pero demasiadas piezas encajan para ser coincidencia. Los druidas hablaban de un espíritu que reclama tributos. Los pescadores hablan de golpes bajo el bote. Las familias hablan de lamentos nocturnos. Los buzos hablan de ojos en las profundidades. Y las grabaciones modernas hablan de sombras que se mueven como si tuvieran inteligencia. Todo apunta a lo mismo. Nessie no es un animal, es un guardián. ¿Un guardián de qué? Del círculo de piedras, del fondo del lago, de aquello que descansa abajo y que nunca debe despertar. Porque según las historias más antiguas, el lago no fue simplemente creado por la naturaleza, fue sellado para contener algo que no debe estar en contacto con el mundo exterior, algo que, si saliera, no podría detenerse. Por eso Nessie aparece, por eso ataca, por eso vigila, no para hacer daño, sino para evitar que el daño sea mucho peor. La próxima vez que escuches que Nessie es solo un mito para turistas, recuerda esto. Hay más de 1500 reportes de avistamientos a lo largo de los siglos. Muchos coinciden en detalles imposibles de inventar, y las autoridades han ocultado más de lo que han revelado. Si algún día visitas el lago Ness y oyes un lamento grave que hace vibrar el suelo, no te acerques al agua, no respondas, porque puede que no sea un animal, puede que sea un guardián recordándote que hay secretos que nunca deben salir a la luz.